Un disco intervertebral está compuesto por dos partes principales, el núcleo pulposo gelatinoso. En el centro del disco y las capas externas, que en su conjunto se denominan anillo fibroso. Estas dos partes hacen que la columna vertebral se mueva y les brindan soporte a las vértebras. La degeneración o un traumatismo del disco pueden hacer que el núcleo se desplace a través de las capas debilitadas del disco externo y salga del anillo fibroso al canal espinal. En el caso de un disco lumbar herniado, el punto débil del anillo fibroso está debajo de la raíz del nervio de la columna vertebral y una hernia en esta zona puede ejercer presión directa en el nervio. La raíz del nervio pasa por la pierna y cualquier pellizco o presión en el nervio en la parte baja de la columna puede causar dolor, entumecimiento, hormigueo o debilidad que se irradian a lo largo de todo el nervio por la pierna. Sin embargo, muchas personas que presentan una hernia de disco en una resonancia magnética no manifiestan ningún dolor. Eso quiere decir que no todas las hernias de disco producen síntomas. En una hernia de disco se desgarra la parte externa de un disco invertebral y se filtra la parte interna. La parte interna del disco que sale puede irritar o comprimir los nervios de alrededor, lo que hace que el dolor se irradie. Un disco invertebral actúa como un amortiguador entre las vértebras de la columna y permite que la columna se mueva. La parte externa durable de un disco, llamada anillo fibroso, sirve para contener la parte interna blanda del disco, el núcleo pulposo. La mayoría de las hernias de disco ocurren en la región lumbar de la columna. Cualquier contacto entre los nervios y las proteínas inflamatorias del núcleo del disco o la presión del disco en sí sobre los nervios en la parte baja de la columna pueden provocar dolor, entumecimiento, hormigueo o debilidad que se irradian por la pierna. Estos síntomas se denominan ciática o radiculopatía lumbar. Al producirse una hernia de disco en la región cervical de la columna, el dolor puede irradiarse por el hombro a los brazos y los dedos y puede causar síntomas neurológicos. Es poco frecuente que haya una hernia de disco en la región torácica de la columna vertebral. Si esto sucede, se puede sentir dolor en la parte alta de la espalda y a veces este se irradia al pecho y al estómago. Al formarse una hernia en un disco cervical o torácico en la médula espinal, puede causar mielopatía o disfunción de la médula. Puede haber entumecimiento, pérdida de equilibrio, debilidad en extremidades inferiores y falta de control de la vejiga. Una hernia de disco puede causar síntomas neurológicos dolorosos. Es importante entender la causa subyacente de estos síntomas para poder tratar de manera eficaz una hernia de disco. La hernia de disco cervical se produce cuando la parte interna de un disco de la columna cervical o el cuello protruye hacia la pared externa del disco. En la columna cervical hay 6 discos ubicados en el frente de la columna vertebral que conectan las 7 vértebras cervicales. Cada disco está formado por un material blando parecido a un gel llamado núcleo pulposo, el cual está encapsulado por una serie de bandas fibrosas externas duras llamadas anillo fibroso. Los discos proporcionan amortiguación entre las vértebras en cada nivel y amplio movimiento en todas las direcciones. En la parte posterior de la columna y en cada nivel, una raíz nerviosa sale del conducto raquídeo y pasa a través del cuello, los hombros y los brazos hasta llegar a las manos y los dedos. Cuando hay una hernia de disco cervical, la zona que rodea un nervio cervical puede inflamarse y causar dolor y otros síntomas que se irradian a lo largo del nervio. En la columna cervical, los discos tienden a herniarse lateralmente, lo cual produce irritación en un costado de una raíz nerviosa. Los dos niveles más comunes de la columna cervical donde se produce la hernia de disco son C5, C6 y C6, C7. La hernia de disco cervical puede tratarse con opciones no quirúrgicas para mitigar los síntomas o con cirugía para eliminar la parte herniada del disco.